Esto lo pueden detectar ya las empresas, ¿no? A través de algoritmos que empiezan ya a saber mucho mejor pues qué tipo de persona eres para que lo que hagan, el marketing que tengan ya sea mucho más dirigido y así pues puedan ser más rentables. Por eso digo que hay dos cosas fundamentales, que es tener la cultura de recabar esos datos y después intentar responder esas preguntas que son interesantes para nuestro negocio y para que podamos tomar buenas decisiones. Siempre quise saber cuál es la diferencia entre los mejores de cada campo y todos los demás. Decidí preguntarle a los expertos cómo lo hacían. Así que cojo mi Rolls Royce para encontrarme con ellos, los auténticos maestros. Mi nombre es Matt Sierra y esto es Negocios en Rolls Royce. Imanol Belaustegui-Goitia, especialista en el tema de la recopilación de datos personales y el aumento de los beneficios de las empresas gracias a su uso adecuado en marketing. ¡Vámonos! Hola chicos, hola chicas, me llamo Matt Sierra y esto es el nuevo episodio de Negocios en Rolls Royce. Y hoy vamos a hablar sobre Big Data, sobre la ciencia de los datos, sobre las posibilidades de usar estas cosas en nuestras empresas, en empresas medias, en empresas pequeñas. Y por eso tengo un experto de este tema que trabaja en al menos 3 continentes en este tema. Y se llama Imanol Belaustegui-Goitia. Pues primero que nada, felicidades por decir bien mi apellido. Yo de pequeño, a mí me costaba de pequeño. Tenía que hacer planas, ¿no? En la escuela, en la primaria, ¿no? Porque sí, ese es un apellido bastante complicado. Y bueno, muchísimo gusto de estar aquí en tu programa. Sí, bueno, yo soy experto en este tema de ciencia de datos, ¿no? Que es un tema que está, bueno, empieza como a nacer, ¿no? Ya en Latinoamérica, tiene un poco más de tiempo en Estados Unidos y básicamente se trata de crear valor, ¿no? A través de los datos, ¿no? Que los datos son, digamos, cosas que están todo el tiempo, digamos que saliendo, ¿no? En las empresas, ¿no? Y no necesariamente están siendo bien utilizados, ¿no? Necesariamente están tomándose decisiones data driven, ¿no? Por así decirlo, sino que muchas veces se dejan por ahí en servidores sin utilizarse y demás. Entonces, sí, un poco a lo que yo me dedico, ¿no? A crear valor con datos. Entonces hay empresas súper grandes como Facebook, como Google, que usan sus datos probablemente en cada modo que sea posible. Y hay también empresarios que tienen mucha posibilidad de usar los datos, pero probablemente no lo hacen porque no saben cómo exactamente, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con los datos? Pues mira, ahorita que estabas mencionando, ¿no? El caso de Facebook es bastante interesante. ¿Por qué? Porque a Facebook le interesa saber quién eres tú, ¿no? Porque al final ellos son una empresa que se dedica como tal a vender ads, ¿no? Pero esos ads van a ser relevantes dependiendo de si son relevantes para ti, ¿no? Si realmente saben quién eres, ¿no? No sé si a ti te gusta el fútbol, por ejemplo. Definitivamente. Definitivamente, ¿no? No sé si recuerdas cuando eras más chico que a lo mejor en el medio tiempo de algún partido, yo qué sé, de Polonia, ¿no? Europeo. Pues Barcelona. O del Barcelona o de la Champions League. Te enseñaban seguramente un artículo que no te importaba, ¿no? Un artículo, pues yo qué sé, de real estate, ¿no? Cuando tú eras un chavo de 15 años. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era el impacto de ese ad hacia ti? Pues realmente ni siquiera lo veías, ¿no? Ese era un enfoque como one size fits all, ¿no? Para todos lo mismo, ¿no? Entonces, en gran parte como lo utiliza Facebook y otras empresas es que tratan de saber exactamente, o bueno, por lo menos de una forma muy precisa, cuáles son las características de una persona,
no solo demográficos, o sea, no solo saber edad y género o sexo, sino también empezar a ver cuáles son sus, digamos, sus intereses, ¿no? Sus patrones generales. A lo mejor empiezan a darse cuenta que tú los viernes, por alguna razón, te gusta tomar viajes o viajar, ¿no? Entonces, esto lo pueden detectar ya las empresas, ¿no? A través de algoritmos que empiezan ya a saber mucho mejor, pues qué tipo de persona eres para que lo que hagan, el marketing que tengan ya sea mucho más dirigido y así pues puedan ser más rentables, ¿no? Esa es una de las aplicaciones, ¿no? que se utiliza hoy muchísimo. Uh-huh. ¿Y cómo puedo usarlo yo? Cuando no soy Mark Zuckerberg, no tengo una empresa como Facebook, no tengo todos estos datos, no sé todo de mis clientes, pero sé algunas cosas. Quizás podría tener más datos de ellos, pero, claro. Pero también la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Sí, porque Facebook ha convencido a todo el mundo para darle datos gratuitamente, pero nosotros como empresarios tenemos la dificultad coleccionando estos datos. Entonces, ¿qué podríamos hacer para tener más datos, pero en el modo ético, en el modo apropiado, no robando estos datos, no manipulando, pero realmente haciendo un trato con un cliente? Claro, mira, dos cosas muy, muy importantes. La primera es tener la cultura de recolectar datos, ¿no? Eso es importante. Y la segunda es generar estrategias para poder ver lo que hay detrás de esos datos, ¿no? Uh-huh. Como pueden ser visualizaciones, ¿no? Que son por ejemplo, gráficas, dashboards, reportes, etcétera. Que al final de cuentas, lo que nos enseñan todo este tipo de estrategias de datos es a conocer mucho más nuestro negocio, pero conocer más nuestro negocio podemos conocerlo internamente, ¿no? Cómo estamos de costos, de ventas, etcétera. Pero también uno puede empezar a analizar, pues cómo está la competencia, ¿no? Y bueno, ya una vez obtenida información, ¿no? Y presentada de cierta manera, que puede ser gráficamente, uno ya empieza a poder tomar decisiones informadas, ¿no? Que eso, digamos que es lo más relevante de todo este tema de los datos, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces cuando ya sabemos que es súper importante hacerlo, entonces, sí, por ejemplo, imaginemos alguna cosa, como alguna cosa real, ¿sí? Como mi empresa que enseña los idiomas extranjeros y tenemos los clientes, tenemos algunos datos, como nombre, apellido, el número de teléfono, el email, y eso es probablemente todo. No tenemos la dirección, etcétera. Entonces, ¿qué puedo hacer con estos datos para no cerrar el tema aquí? Si el cliente ha comprado uno de mis productos, ha puesto sus datos, y eso sería el término para muchos empresarios en este momento. ¿Qué podemos hacer más sabiendo quién es esa persona? Muy bien. Mira, una de las cosas que pasan, ¿no? Cuando empiezas a recabar información, y bueno, que ya recabas, digamos, esto acerca de tu escuela de idiomas, es que te vas a quitar muchos puntos ciegos, ¿no? Que tú tienes, ¿no? Cuando los presentas de forma, digamos que sistemática y en reportes, ¿no? En este caso de esta empresa de idiomas, podemos ver, por ejemplo, cuál es el idioma que más nos solicitan, ¿no? El idioma, a lo mejor, lo que más está queriendo ahora es la gente es el inglés, ¿no? Pero también podemos ver que por alguna razón en la empresa que tenemos de idiomas, nos contactan mucho más jóvenes que gente mayor, ¿no? Uh-huh. Pero es muy interesante ver que esto muchas veces lo acabamos de saber cuando tenemos todo un sistema y una serie de herramientas para poder ver eso, ¿no? Que si tenemos, por ejemplo, una empresa muy grande de idiomas, es imposible
tener la claridad de qué está pasando sobre esos miles y miles de clientes, ¿no? Hasta que utilizamos herramientas de ciencia de datos, como pueden ser visualizaciones, comparar, ¿no? Diferentes géneros, diferentes edades, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso digo que hay dos cosas fundamentales, que es tener la cultura de recabar esos datos y después intentar responder esas preguntas que son interesantes para nuestro negocio y para que podamos tomar buenas decisiones, ¿no? Uh-huh. Entonces nos puede ayudar también a plantear más preguntas, ¿sí? Porque si tenemos los datos, tenemos el contacto, ¿sí? Con el cliente, y por eso podemos hacer algunas encuestas, ¿sí? Preguntar qué querían, qué les gusta a ellos, qué no. Entonces eso sí puede ser también de gran ayuda. ¿Tienes algunos ejemplos de las empresas con las cuales tú trabajaste en pasado que han implementado alguna parte de este conocimiento y han aumentado las ventas, han aumentado sus posibilidades, oportunidades? Sí, por supuesto, me viene a la mente algo que hacen mucho las empresas, ¿no? De tamaño, digamos, grande, que es segmentar a sus clientes sobre aquellos clientes que posiblemente pueden abandonar su servicio, ¿no? Porque frecuentemente están recibiendo quejas de distintos casos, como pueden ser quejas de servicio, ¿no? O que frecuentemente no terminan digamos que se atrasan en los pagos del servicio que estén dando. Entonces, es muy interesante poder segmentar a los clientes de los negocios, dependiendo las fallas, para poder atenderlos y aumentar, bueno, pues más bien reducir, ¿no? La cantidad de clientes que se puedan ir, y también, en otro sentido, también tratar de incrementar, ¿no? Los tickets promedio de los clientes. Si, por ejemplo, vemos que un cliente en particular haya tenido, por ejemplo, un pico donde en algún mes compró muchísimo y después dejó de comprar, eso puede ser un indicio de que ese cliente puede seguir comprando, ¿no? Entonces, segmentar clientes, ¿no? Para tratarlos de distinta forma, ¿no? Uh-huh. Ese es un ejemplo. Ok, es muy bueno. Me viene en la mente otro ejemplo también desde aquí, donde tengo mi gimnasio propio, donde la idea es que queremos que la gente pase mucho más tiempo ahí para crear las amistades, los empresarios se encuentran, y por eso comprobamos el tiempo pasado por la gente ahí, y por eso usamos algunas tarjetas para comprobarlo, como check-in, check-out. Y cuando el entrenamiento dura 30 minutos, la mitad del tiempo pasado ahí es 2 horas, ¿sí? Y entonces sabemos que el cliente va a hacer con nosotros por años. Y cuando es 37 minutos, es probablemente solo ha llegado para practicar su deporte y dejar, que probablemente significa que va a encontrar en futuro otros lugares donde puede también practicar el deporte, porque hay muchas posibilidades, ¿sí? Entonces eso también sí puede ayudarnos. Pero la pregunta es también porque grandes empresas tienen esos sistemas privadas propias, guardadas por sí mismos, y nosotros, como las personas regulares, normales, ¿dónde podemos poner estos datos para analizarlos? ¿Tenemos que usar Excel o hay algunas herramientas, algunas aplicaciones interesantes que podríamos usar para comparar estos datos, para no usar la calculadora para comprobar el ticket promedio de cada cliente, pero algunos sistemas accesibles para la gente normal? Claro, pues ahora sí que dependiendo el tamaño de la empresa, se pueden utilizar herramientas distintas, ¿no? Si es un, digamos que negocio pequeño, se pueden utilizar bases como Excel, Google Sheets, etcétera. Y ya empresas más grandes utilizan sistemas transaccionales ya como mucho más sofisticados, ¿no? Como puede ser SAP.
Y bueno, ahorita todo lo nuevo que está saliendo es toda la cuestión del almacenamiento en la nube, ¿no? Entonces hay muchísimas opciones. Y bueno, ahora que estabas hablando, ¿no? de tu negocio y cómo puedes a lo mejor incrementar el tiempo promedio de las personas, ¿no? En el gimnasio. Es ahí donde también es muy interesante ver cómo se puede combinar, ¿no? La expertise de negocio que tú tienes y de tu negocio en particular, y crear hipótesis sobre qué podría hacer que la gente aumente ese tiempo en el gimnasio. Probar esa hipótesis que puede ser, no sé, poner alguna cafetería o alguna nueva idea, ¿no? Que tú tendrás una mejor idea en ese sentido. Y después verificar, ¿no? A través de los datos si realmente eso funcionó, ¿no? Si la gente está pasando más tiempo en el negocio. Entonces es muy interesante cómo es un mundo que, desde mi perspectiva, no debe de estar completamente aislado del negocio, sino que debe de ser una herramienta para que la gente de negocios pues cumpla sus metas, ¿no? Las ideas los objetivos que tienen, ¿no? Ok, pues ¿cuáles son los datos importantes? Sí, porque hay algunas personas definitivamente que piensan ahora, ok, nunca he coleccionado los datos y ahora tengo que empezarlo, pero ¿cuáles datos? ¿Qué tengo que? Porque sí, nombre, apellido, lo sé, el ticket promedio, sí, pero el tío había dicho algo sobre un gimnasio y el tiempo promedio pasado. Entonces hay muchas posibilidades, hay muchos datos que existen. Podríamos crear alguna lista pequeñita de las cosas que son más importantes, que nos pueden ayudar, que mirar. Medir. Pues cada negocio, digamos que tiene sus propios indicadores, ¿no? Sus propios métricas importantes, pero si podría, digamos que hacer alguna generalidad, ¿no? Pues tendría que ver con tickets, ¿no? Cuál es el ticket promedio, el ticket máximo, el ticket mínimo, cómo están los cuantiles, ¿no? O sea, cuál es, digamos que ese apartado de tickets que son más altos. Pero también es muy importante, yo pienso en los negocios que funcionan, saber muy bien el perfil de los clientes que están yendo, ¿no? Para poder ofrecerles soluciones que los convenzan, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, por ejemplo, pueden ser demográficos, ¿no? O sea, género, edad, escolaridad, ¿no? Y creo que también una cosa que posiblemente excede los datos, pero que también está relacionado con información, es pues como tal conocer muy bien y tratar de ser muy observador de cuáles son pues la población, ¿no? La gente que está yendo a tu gimnasio, qué es lo que más les gusta, etcétera. Y si se encuentra una forma de tener eso en bases de datos, pues fenomenal, ¿no? También. Okay. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la cultura de coleccionar los datos en varios países o en varios continentes? Que, por ejemplo, porque tú tienes experiencia en México, en Europa, en Nueva York, entonces ves esta diferencia que es, por ejemplo, más difícil en Europa porque la gente controla más sus datos para que son usadas, o exactamente lo opuesto. Quizás en Estados Unidos la gente está tan consciente ahora, después de todos los escándalos de Facebook, etcétera, que ahí es súper difícil y van a ponerte a tribunal cada vez cuando algo no va a funcionar perfectamente. Pues, ¿cómo funciona? Comparándolo. Pues creo que en Europa, por ejemplo, se tiene mucha noción de la privacidad de los datos, ¿no? Me parece más que por ejemplo en Latinoamérica o en México. En cuanto, por ejemplo, a los datos y el análisis de datos, me parece que está muy evolucionado en Estados Unidos, ¿no? Todo el tema de Know Your Customer, ¿no? Que es la cuestión de saber, ¿no? Quién es
quién es tu cliente para ofrecerle distintas opciones. Y parece que, bueno, en Latinoamérica es un tema bastante incipiente, ¿no? Que apenas está empezando a tomar forma. De hecho, bueno, me parece que hay distintas ideas, por ejemplo, que yo creo que son erróneas, ¿no? Donde distintas industrias creen que no deben de hacer, por ejemplo, marketing, o no deben de guardar su información o tal, porque ellos dicen, no, es que nosotros nos basamos en que nuestro producto sea bueno. Y está bien que tu producto sea muy bueno, pero también vas a tener un mayor alcance, ¿no? Si, por ejemplo, utilizas técnicas de marketing, o puedes segmentar a tus clientes, o inclusive sacar distintas ramas de negocio, si tenemos información relevante para nuestro negocio, ¿no? Entonces sí, parece que en Europa, particularmente en Estados Unidos, está muy avanzado todo este tema de los datos, de las analytics. En Europa hay una conciencia muy fuerte de la privacidad de datos, y en lugares como en Latinoamérica hay áreas de oportunidad muy interesantes, ¿no? Sobre mejor utilización de los datos para conocer mejor al cliente, para aumentar los mercados y etcétera, ¿no? Pues las personas de Latinoamérica pueden verlo como una gran oportunidad contra sus competidores, ¿sí? Contra su competencia, que pueden usar algo que todavía no es tan popular. Y sabiéndolo todo, colaborando con las empresas grandes y medias en tu pasado, pues tienes miedo de vez en cuando, porque tú sabes más que nosotros, la gente regular, ¿sí? Sabes qué exactamente ellos saben, y probablemente esto significa que que tú estás viendo que ellos saben mucho más que nosotros pensamos que ellos saben. Sí, hace poco estaba viendo un video que antes no teníamos que competir con nadie para saber quién éramos, y ahora parece ser que las propias empresas saben más de nosotros que nosotros mismos, ¿no? Sí, y bueno, sobre todo esto creo que es muy importante, digamos, en los negocios, yo diría, y comparto creo que esa visión contigo, Matt, no solamente la rentabilidad, sino que realmente hacer las cosas de una manera ética, ¿no? Por ejemplo, unas de las prácticas que yo he utilizado en algunos proyectos, ¿no? Tienen que ver con anonimización de los datos, ¿no? O sea, que los datos que saquemos de ciertos clientes y demás, no tengamos forma de identificarlos, ¿no? No tengamos una forma o sea, no tengamos una forma más allá de saber si es hombre, mujer, los demográficos e intereses, ¿no? Porque sí puede ser una cuestión sumamente delicada, ¿no? Por ejemplo, tener un domicilio o poder tener información dañina para las personas, ¿no? Entonces, creo que sí hay una línea muy delgada entre bueno, brindar un buen servicio al cliente, pero también, sobre todo, respetar la privacidad, ¿no? de las personas. ¿Y has visto algunas prácticas que no eran tan éticas como deberían? Pues existe, por ejemplo, una teoría de conspiración que dice que nuestro teléfono nos escucha a nosotros todo el tiempo. Algunas personas tuvieron algunos ejemplos de eso, como por ejemplo, yo he hablado con mi amigo de España, y él me ha dicho que quiere comprar algunas, que vamos a saltar en algunas colchonetas, algo así. Y después 10 minutos ambos tuvimos las publicidades de colchonetas, ¿sí? Que normalmente no es nuestro tema principal en la vida. Claro. Entonces esto fue extraño, muy extraño. Totalmente, y es algo que pasa constantemente, ¿no? Están las letras chiquitas, ¿no? De estas aplicaciones. Y sí, o sea, es una realidad que las empresas estén utilizando nuestros datos todo el tiempo.
en ese sentido, con fines comerciales, ¿no? Para saber exactamente quiénes somos, y a ti ya te enseñan unas colchonetas, pero si hubieras estado buscando viajes o otras cosas, te hubieran estado enseñando viajes. Todo esto sobre la premisa de que te van a enseñar un ad que es relevante para ti, ¿no? No te van a enseñar un ad, como decía en el partido de fútbol, que no te va a importar nada, que eres alguien que a lo mejor tiene 15 años y te están enseñando algo de real estate, ¿no? De bienes raíces, y no te va a importar, ¿no? Sí, no sé si contesté un poco la pregunta. Pero has visto también algunas situaciones cuando este propósito había cambiado, porque este trato que ellos sacan estos datos, pero lo usan para mostrarme las publicidades, y siempre yo tengo el control si voy a comprar este producto particular o no. Sí. Pienso que no es tan malo, pero lo que podría ser malo, que ellos saben más de mí que yo, y entonces podrían cambiar mi mente, entonces podrían cambiar mis decisiones, por ejemplo, cambiar mi punto de vista sobre algún tema de política, no sé, de varios temas importantes, que son importantes desde el punto de vista de algunas, no solo empresas grandes, pero los países, claro, y grupos de interés. Claro, en el tema de política, sí sucede esto con bastante frecuencia. Y bueno, sí he estado, digamos, involucrado en proyectos relacionados con política, que no puedo hablar mucho, ¿no? Porque tengo NDAs, pero sí lo que busca, digamos, que los aparatos políticos o la gente que esté interesada en este caso en los datos es saber qué es lo que está pensando recurrentemente la gente, ¿no? Tanto positivo como negativamente en distintos temas, y poder llevar a cabo su comunicación para evadir esos temas que pueden ser negativos, ¿no? Para los propios políticos. Y en ese sentido, las personas o los políticos que están todo el tiempo minando información, ¿no? De redes sociales y demás, quieren saber lo que está pensando diferentes tipos de demográficos, tanto positiva como negativamente, para saber qué temas impulsar más, qué temas pueden repercutir positivamente en su popularidad, y qué temas deben de tratar de evitar, o qué temas ven que pueden ser una amenaza para su propia reputación, ¿no? Ok, eso me da un poco miedo, pero tampoco es alguna cosa completamente reveladora, ¿sí? Porque es un poquito obvio que es también importante protegerse de vez en cuando. Entonces, quizás esto sería buena pregunta: ¿cómo podemos proteger nuestros datos un poquito más? ¿Cómo podemos? Una, por ejemplo, es tratar de no utilizar redes públicas, ¿no? Como Wi-Fi y demás. Los cookies, que son estas... es una herramienta donde saben tu historial de búsquedas y demás. Utilizar, por ejemplo, buscadores privados, que se pueden utilizar en Chrome, por ejemplo, en Safari, todos. Nada más hay que abrir la pestañita de navegación privada. Guardar muy bien las contraseñas, ¿no? que tenemos, tratar de utilizar diferentes contraseñas para diferentes aplicaciones. Sí, esos son algunos de los tips que podría llegar a dar, ¿sí? Sí, recuerdo un día cuando había visitado la página llamada Google Activity Control, y he visto, Google me lo mostró, cuáles datos tienen, y eso fue loquísimo, ¿sí? Porque he encontrado mis búsquedas de Google desde años como 2008. Claro. Y eso es realmente extraño, y por eso sí, pienso que vale la pena protegerse y hacerlo. Pero también, por ejemplo, mucha gente no sabe que existe algo llamado el pixel de Facebook. Y cuando paré usar Facebook personalmente, pues después instalar alguna
algún browser que me ayudó controlar más mi privacidad. La aplicación me dijo que he visitado 38 páginas conectadas con Facebook. Y he pensado, pues yo no uso Facebook, es imposible. Pero finalmente resultó que todas estas páginas tuvieron el píxel de Facebook que me infiltraba totalmente. Y eso es loquísimo, que visitando las páginas aleatorias no significa que no usamos los productos de esas corporaciones grandes, ¿sí? Es muy, muy interesante. Sí, es muy interesante. Y yo, por ejemplo, conozco gente que tiene otra postura, donde dice, me encanta que recaben mis datos, porque yo cuando voy a un lugar a viajar, no sé si voy a España o a Madrid, yo pongo pizza y ya sabe perfectamente qué tipo de pizzería me gusta, ¿no? O si pongo hoteles, ¿no? Y lo pongo en Google o en la aplicación que se utilice, ya tiene un perfil de qué es lo que me gusta, la recomendación, etcétera, y ya no pierdo tanto tiempo en buscarlo. Entonces, pues sí son como dos lados de la moneda y bueno, hay que estar muy, muy pendientes, ¿no? Sé también que vas a consultar a las empresas en este tema en el futuro. Entonces, ¿qué podría ser la razón o en qué podrías ayudar a una empresa? Porque probablemente algunas personas podrán contactarte. ¿Qué podrían encontrar en este tipo de servicio? Pues muchas cosas, ¿no? O sea, como te digo, la premisa fundamental es agregar valor a través de los datos, ¿no? Que es tener mucha mayor claridad de las empresas. Muchas empresas, digamos que hay dos problemas fundamentales, ¿no? Con las que yo trabajo con las empresas. Y una es generar mayor rentabilidad, ¿no? Mayor expansión. Y la otra es reducir sus costos, ¿no? Hay empresas donde por el simple hecho de digamos no tener información relevante y que puedan consultar a tiempo, pueden perder bastante dinero, ¿no? Por ejemplo, en almacenes que se está quedando producto que ellos no sabían que se estaba quedando por no tener una cultura, por así decirlo, data driven. Pero también hay empresas que si llegan a analizar mejor su mercado, ¿no? Y los productos que venden más, pues pueden tomar mejores tomas de decisión, ¿no? Pero yo como trabajo es más como un proceso como dialéctico, ¿no? Donde yo estoy en una constante comunicación con el cliente, porque bueno, van saliendo, ¿no? Cosas en el camino. Y también para mí es muy importante tener el input, ¿no? de las personas de negocio, de qué creen que es lo más relevante, y luego ya tenemos un proceso, digamos, de discusión donde llegamos a una verdad y a una serie de recomendaciones, ¿no? ¿Y podrías recomendar algún libro o curso para una persona interesada en este tema? No digo la persona interesada de ser experto de datos, pero para una persona interesada en cuántos datos usar, cómo usarlos, cuáles métodos para usarlos en futuro podrían ser los mejores para mi empresa. Okay. ¿Hay algunos fondos aquí? Sí, bueno, fuentes? yo voy a impartir mis propios cursos, ¿no? de datos, ¿no? Para emprendedores, ¿no? Que siguen este canal. Pero también reconozco que hay muchísimos cursos muy buenos, ¿no? En distintas plataformas en línea, como puede ser Coursera, Udemy. Hay muchísima información, ¿no? Inclusive también en YouTube hay una cantidad inmensa de cosas. Yo en mi caso, por ejemplo, yo estudié una maestría en ciencia de datos en una universidad en Londres, y fue muy importante. Pero yo, después de eso, la verdad es que me he vuelto más autodidacta, y un poco lo que yo hago es investigar en línea, ¿no? Por ejemplo, he tomado cursos de Google, de Amazon, pero también todo el tiempo estoy en foros y en canales como ¿no? Para aprender
distintas cosas sobre ciencia de datos y también de negocios, porque es muy importante saber tener pues también un lado como muy práctico para poder aplicar todas las cuestiones que se hacen en ciencia de datos. Uh-huh. Ok, pues muchas gracias para todo el conocimiento, para todas las cosas que compartiste con nosotros. Y tengo última pregunta, clásica y tradicional para este programa. Una cosa, un servicio que te costó al máximo 100 euros o $100, independientemente, pues da igual. Pero está de gran valor en tu vida. Pues de $100. Estaba en Madrid hace un par de días y tomé un vuelo aquí a Polonia, ¿no? Donde pude aprender muchísimas cosas de la cultura, digamos que polaca. Entonces creo que una parte muy importante, que pueden ser $100, es viajar y tener otra perspectiva, ¿no? De cómo se hacen las cosas. Creo que les va a servir para su negocio y para la vida. Entonces creo que esos $100 son muy bien utilizados. Uh-huh. Ok, pues los viajes realmente pueden enseñarnos algo, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias. Te deseo todo lo mejor en tus negocios, con nuestros datos. Claro. Y que prometo no usarlos indebidamente. Ok, perfecto. Sí. Entonces también os deseamos todo lo mejor en vuestras empresas y que continuamos trabajar y desarrollar los proyectos aquí. Entonces, muchas gracias por hoy y todo lo mejor. Adiós. Chao.